y ha colmado las expectativas social provincia de La Pampa. Están presentes la directora de Prevención y Asistencia de Violencia Familiar, Ana María Alcala, también el doctor de Niñez y Adolescencia, Ignacio de la Iglesia, la subsecretaria de Política Social del Ministerio, Patricia Asquín, el director de Promoción Comunitaria, la directora de Promoción Comunitaria, Karina Balsa. Hola, buenos días a todos y a todas. Es muy gratificante ver que hay muchos todos. Nada, agradecer porque hace mucho que no nos encontrábamos y estos encuentros producen un placer porque sabemos que se hacen desde el trabajo, el compromiso y la responsabilidad. Desde distintos lugares nos preocupamos y ocupamos de este tema y facilitar la formación, la capacitación y el tener contacto entre nosotros indudablemente alivia la tarea y la vuelve mucho más enriquecedora. Desde la Dirección de Violencia Familiar, este año nos hemos propuesto firmemente hablar de esto sí se habla, por eso comenzamos, como decía Patricia, con una campaña importante que tiene que ver con la difusión de la problemática. La primera etapa fue en forma gráfica, hoy vamos a tener un pequeño avance de lo que va a ser la difusión televisiva y también radial. Esto hace que podamos entrar en todos los espacios, tanto familiares como sociales, con este mensaje y que todos podamos decir algo de esto sabemos y algo de esto nos preocupa y algo podemos hacer, que es lo fundamental. La jornada de hoy es abierta porque nos pareció interesante que podamos incluir todo aquello que interesa el tema, desde una organización no gubernamental, organizaciones gubernamentales, y también padres y madres interesados, preocupados, que quieren saber qué puedo hacer, qué se hace y en qué me fijo si a mi niño o a mi niña le está sucediendo algo. Y también mañana vamos a tener una jornada que va a ser más específica, porque nos parece importante poder reunir en un mismo ámbito y con una misma formadora a los equipos que intervienen directamente en estas situaciones, en esta problemática, que son los equipos que reciben las denuncias, los que acompañan, los que hacen la intervención terapéutica, o sea, tener un lugar de encuentro donde podamos disipar dudas, fortalecer aquellas actividades que hacemos y cómo las hacemos. O sea, sabemos que son todos equipos profesionales muy comprometidos, están todo el día trabajando en este tema. Cuando hablamos de que el número aumenta, en realidad nosotros nos produce un efecto contrario al del susto, ¿no? Produce un efecto que tiene que ver con que esto se está hablando, esto se está denunciando, porque el número en aumento no significa que no está sucediendo, significa que no lo estamos contando. Y eso sí es grave y es preocupante. Tenemos la responsabilidad, el compromiso, como decía recién, y el trabajo de proteger a los niños y niñas de esta provincia de estas situaciones, que es la vulneración más importante de los derechos de niñas y niños. O sea, el abuso es una situación que se entromete e invade nada más ni nada menos que el cuerpo del niño sin que éste lo solicite o éste tenga la necesidad o lo quiera. Entonces debemos estar muy alertas. Es una herida que provocan los niños y niñas, no es sencilla de sanar, diría yo que nunca debe sanar, simplemente se va temperando, va notándose menos, pero que los marca en el tramo de una etapa muy importante de su vida, que es la niñez y la adolescencia, y la van a llevar toda su vida. Lo que hacemos nosotros es tratar de que esa mochila es el menos posible. Bueno, que tengan una buena jornada. La elección de Graciela sabemos que ha sido acertada porque conocemos su trayectoria, conocemos su trabajo y por eso está hoy acá compartiendo con ustedes. La disertante es Graciela Jofré, abogada, jueza de paz de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, especializada en temas de abuso infantil y adolescente. Esta jornada es en el marco de la política de la Dirección de Violencia Familiar en prevenir el abuso sexual infantil, acompañado también de la campaña de difusión que se lanzó por primera vez en la provincia sobre la difusión del tema con afiches y dípticos de esto sí se habla, distribuida en toda la provincia, a la que se le va a sumar la campaña televisiva y radial orientada a escuchar, creer y observar los relatos y conductas de niños y niñas que pueden manifestar situaciones de abuso y denuncia. Adelante, doctora. Agradezco
Yo quiero saber si todas me escuchan bien. Agradezco profundamente formar parte de esta jornada. Lo que veo que es un grupo humano que desde el Estado tiene una actitud de compromiso en un camino simbólico, que estemos en la dirección de vialidad, un camino que nos lleve a los niños a creer en su palabra, en sus relatos, al descubrir los caminos para saber qué es lo que los niños dicen, que muchas veces no los dicen con palabras, lo dicen con dibujos, lo dicen con gestos. Y sobre un tema que es el abuso sexual infantil y el incesto, porque tenemos que aclarar que cuando hablamos de abuso sexual infantil, el porcentaje mayor del delito es el incesto. En el ámbito de la criminología se habla de cifra negra, porque son delitos que se realizan en los entramados privados. La víctima está en el estado máximo de vulnerabilidad y aislamiento y no trascienden. Me parece muy importante que empecemos a usar esta palabra que a la sociedad nos cuesta tanto, que es el tema incesto. Creo que primero me quería un poco presentar. Soy jueza de paz. En la provincia de Buenos Aires, los jueces de paz tenemos una amplísima competencia en todo el ámbito de derecho de familia, divorcios, tenencias, regímenes de visita, todo lo que sea ley de violencia familiar, aparte de todas las otras cuestiones civiles, inclusive los jueces de paz en la provincia de Buenos Aires damos también órdenes de allanamiento, para decirles algunos de los ámbitos. Y para que un poco también explicar por qué en mi caso como jueza de paz estoy hoy hablando de abuso sexual infantil. Sucede que hace aproximadamente 10 años, en el contexto de un juicio de separación y divorcio, la madre de una criatura de 4 años denuncia penalmente la situación de incesto. A partir de ese caso, es como que se me abren las puertas a un mundo desconocido, donde el derecho es absolutamente ignorante, que es el ámbito de las situaciones de abuso sexual infantil. En este caso, la primera medida que tomé como juez, por aplicación del sentido común, sigue siendo el sentido esencial en la aplicación de las normas de derecho, el sentido común, donde consideraba que entre un desequilibrio entre un adulto, padre, que quería relacionarse y ver a su hijo, y del otro lado una criatura donde había una denuncia de incesto, si el incesto era real, a la criatura, si la obligó a revincularse, la destruyó. Al adulto, si el incesto no era real, a lo sumo tiene resortes, como tenemos todos los adultos, psicológicos, para sobrellevar una situación traumática. A la criatura se la destruye directamente, porque ustedes tienen que saber que el abuso sexual infantil en realidad está nombrado con una palabra que es atemperada. Tendría que ser un concepto más duro por los efectos que producen las criaturas. El abuso sexual infantil, todos los estudios que se están haciendo en el tema, nos demuestran que produce efectos en temas de trastornos alimenticios, tendencias suicidas, depresión, tiene relación con las adicciones severas, atraviesa toda la vida de esa criatura. Entonces, hablar de abuso sexual infantil es hablar como sociedad de qué hacemos nosotros, humanos, con relación a nuestros niños. Cuando yo hablo y uso el término niños, lo uso en un concepto genérico que integra a niñas y que integra a adolescentes. ¿Qué hacemos los humanos frente a esta realidad que es pandémica, que tiene que ver con
si ustedes se ponen a pensar como una raíz existencial del ser humano. El ser humano que abusa sexualmente de su cría, y que esos niños, esas víctimas del abuso, van a quedar destruidas para el resto de su vida. El apoyo terapéutico va a ayudar a esas víctimas a sobrellevar de la mejor manera el trauma, pero no lo va a curar totalmente. Entonces es un tema gravísimo. Me alegra formar parte de toda esta impronta de la dirección acá de violencia de La Pampa y del Ministerio de Bienestar Social, donde el Estado es el impulsor de la visualización, porque lamentablemente la sociedad trata de evitar y de ver esta realidad como si fuera un problema de los otros, y en realidad es un problema de todos. Me parece, bueno, un poco con mi historia, a través de ese caso es como que me doy cuenta que en el ámbito jurídico no tenía elementos para entender y comprender una problemática tan traumática. Y descubrí otra cosa que fue dramática, que creía que esa postura o esa resolución motorizada simplemente por sentido común iba a ser avalada por mis superiores en cuanto a instancias superiores, y no lo fue. Igualmente, para la historia de ustedes, la nena no pudo ver al padre, porque considero que los operadores judiciales, como los operadores de otros ámbitos de la niñez, aunque tenemos corsets estructurales, en el caso de los jueces tenemos un corset que tiene que ver con las normas procesales, siempre, de alguna manera, la intención es motorizadora de acciones concretas. Y cuando nosotros estamos hablando de niños, me parece que es fundamental que todo operador que actúa en situaciones con relación a la niñez tiene que tener coraje, y después viene la segunda etapa, que es la capacitación. Frente a esa coyuntura, como les cuento, descubrí que el ámbito del mundo del derecho y lo jurídico tenía un vacío, salvo un libro que casualmente conocí en esos años, que fue el del doctor Carlos Rosansky, hoy juez de Cámara, que en ese momento era hoy es juez presidente de Cámara Federal de La Plata. En ese momento era juez de Cámara en Bariloche. El libro del doctor Rosansky se llama Abuso Sexual Infantil, Denunciar o Silenciar. Y fue extraordinario leer un par que desnudaba el entramado de silenciosa complicidad de la estructura judicial con las víctimas de abuso sexual infantil y incesto, y algo más duro todavía, la revictimización de las víctimas. O sea, que cuando el niño y el adulto protector recurren a la justicia, recurren a los ámbitos estatales, en lugar de encontrar lo que por sentido común creen que van a encontrar, que es contención, protección y guía, se encuentran no solo con una muralla, sino que se encuentran con que viene un efecto de fuerza contraria. Y lo más terrible de esta situación, que lamentablemente sigue los años y se repite la historia, lo más terrible es que a quienes más se revictimizan es a las niñas y a los niños y a los adolescentes víctimas de incesto y de abuso sexual infantil. ¿Cómo se los revictimiza? Se los revictimiza con interrogatorios capciosos, interrogatorios donde no hay ningún tipo de consideración
a la vulnerabilidad, la fragilidad de esas criaturas que per se son vulnerables. A eso le sumamos el terrible trauma de ser víctimas de un delito que nos lleva al hombre en su peor estrato humano. Porque realmente si vamos a hablar de un padre que abusa sexualmente de su hija, de su hijo, ya estamos saliendo del territorio del humano, o en última instancia estamos ingresando en el territorio del humano en su último escalón. Por eso creo que visibilizar esta situación, creer a los niños, la sociedad tener un compromiso en exigir la responsabilidad de los operadores estatales, judiciales, con relación a estos temas, es fundamental. La situación nos toca en un ámbito de responsabilidad en distintas escalas a todos. Los jueces somos abogados y venimos de la facultad con todo un sistema judicial que, como les cuento, el sistema de las facultades de Derecho no nos han enseñado, ni hay material hasta ahora sobre el tema del incesto y abuso sexual infantil, sino que lamentablemente y contrariamente hay toda una tendencia a englobar en todas estas situaciones familiares la postura de la mediación. ¿Y qué pasa? Que uno puede hablar de acuerdos, uno puede hablar de mediación cuando estamos hablando de situaciones y de interrelaciones familiares dentro de los ámbitos humanos normales. Pero cuando ingresamos en ámbitos perversos, ya no podemos hablar de mediación. Y lo que tiene que pasar y el camino que tiene que tener el ámbito del derecho es a darse cuenta que tenemos que ingresar con una capacitación específica en estas realidades que atraviesan las familias y que emergen, no casualmente, cuando se producen situaciones de divorcio y de separación. ¿Por qué no casualmente? Porque lo dicen todos los que estudian el tema. Al haber quiebre de la pareja, también por una cuestión de sentido común, los niños por ahí se atreven a contar lo que durante convivencia no pueden contar. Y porque se está produciendo otra situación donde relaciona el incesto con la violencia. Cuando hay separaciones y salen a la luz causas graves que tienen que ver con situaciones de maltrato, de violencia y de abuso, en esas realidades el derecho tiene que tener un estudio específico. Ahí no podemos aplicar el combo genérico del derecho de familia. Y lo puedo decir desde un propio camino de reaprendizaje. Porque hasta hace 10 años esta situación en el ámbito personal era conocida. Cuando Ani mencionaba de lo que pasa con relación a esta provincia y por qué será esta convocatoria, por qué hay un aumento de denuncias, ella decía que justamente porque se está haciendo visible, coincido con eso. O sea, lo que parece preocupante en realidad es estimulante, porque la única forma que se avance en esta realidad es haciéndola visible, aunque nos cueste enfrentarnos con este mundo que es el mundo de lo siniestro. Me pareció importante mencionarles algunos mitos o prejuicios que hay con relación a estas temáticas que quizás es bueno clarificarlos. Por ejemplo, hoy me preguntaba un periodista uno de esos mitos.
los abusadores sexuales o los padres incestuosos son enfermos. No, no son enfermos. Que haya abusadores sexuales que sean psicópatas, puede ser, pero no son enfermos. Son socialmente personas que justamente simulan, o sea, no hay portación de cara de abusador. Eso es lo más siniestro del delito. El niño cuenta. El progenitor, generalmente las madres, cuando lo escucharon, cuando pudo contarle que del otro lado, el abusador, sobre todo porque tiene que tener en cuenta que es una realidad que atraviesa todas las clases sociales y todo tipo de profesión y de poder. El otro lado, el abusador, generalmente, y es definido inclusive por un psiquiatra estadounidense que dice que son seductores, pacientes y especuladores. Si ustedes quisieran hacer una imagen, piensen, de un lado, corderitos, y del otro lado, lobos, pero lobos disfrazados de cordero, porque ellos saben lo que hacen, y saben que lo que los va a proteger socialmente es las máscaras que planteen ante la sociedad. Entonces, no es casual que se dan situaciones que ustedes ven en los medios donde dicen, pero es un buen vecino, es un perfecto médico, profesional, político, es muy amable. Nunca, porque hay otro preconcepto que pareciera que el abuso pudiera ser visualizado, inclusive por el progenitor inmediato, por la madre, por ejemplo. Y no es así. O sea, hay un libro que junto con Rosanqui descubrí a través de Rosanqui, que es el de Irene Itevi, el abuso sexual infantil en las mejores familias, que se los recomiendo. Irene Itevi es una psiquiatra argentina de prestigio internacional, y su libro es el primer libro en lengua castellana que abunda en toda esta realidad. Irene Itevi recalca esto, todos los que estamos en el tema nos importa, que es creer la palabra de los niños. Considero, por eso me gustó mucho, acá vi un folleto de la dirección que decía, si sabes de algo, contalo. Y había otro folleto que hablaba del creer. Me parece esencial, porque hay otra cuestión, otro mito, otro prejuicio, que es que los niños mienten, que los niños fantasean. Y ustedes vean cómo siempre hay ideologías tras las supuestas palabras en pos de los derechos del niño, cuando se dice no, porque el niño cuenta esto porque le llenaron la cabeza, porque está el prejuicio de considerar a los niños como tontos. Hay una lingüista que es Yvonne Bordelois, que hay un libro maravilloso, muy pequeñito, que se llama La palabra amenazada, que dice que es muy injusto usar el término infante, el que no puede hablar, cuando justamente los niños son los que tienen las conexiones más extraordinarias con la palabra y con la verdad. Y si acá hay maestras, pueden dar acabados testimonios de esto que estoy diciendo. ¿Cómo saben, por ejemplo, en los colegios, las maestras, las realidades ocultas de las familias? Con los que cuentan los niños. Ahora, ustedes vean cómo se manipula y cómo hay una ideología cuando se dice que los niños les llenan la cabeza, porque en realidad lo que hay es pánico cuando los niños empiezan a contar. Entonces, para no decir callemos a los niños, no queremos que se sepa y no queremos
denunciar a nuestros pares adultos que abusan de ellos, preferimos seguir minimizando la inteligencia y la conexión de los niños con la verdad, y más en relatos que tienen que ver con situaciones que ellos desconocen, que son las sexuales. Esto que uno ve, es este mito que dicen los niños mienten. Hay una victimóloga que es Hilda Marchiori, que es una maestra en victimología. Hilda Marchiori es cordobesa. Ella tiene, inclusive en internet, ustedes pueden encontrar todo un trabajo que habla de las víctimas vulnerables del abuso sexual infantil, los niños, de Hilda Marchiori, donde ella refiere concretamente a este mito. Dice: los niños no mienten, los niños hablan y cuentan lo que vivieron. ¿Cómo lo cuentan? Como dice Bornovich, no es que siempre lo van a contar con palabras argentinas o con idioma de adulto. Lo cuentan con palabra o lo cuentan con dibujos, como estos dibujos, o lo cuentan con sus gestos, lo cuentan con su silencio. Y cuando lo cuentan, a veces lo cuentan una vez. Bueno, creo que todo el sistema institucional tiene que tener en cuenta esto también, que a veces lo cuentan una vez y que esa vez tiene que ser válida. Porque si nos vamos a remitir a la práctica y a la realidad, ¿cuál es la realidad judicial, institucional y social del abuso sexual infantil y del incesto? La impunidad. Y yo estoy segura que si ustedes hicieran un raconto en sus entornos, seguramente alguna víctima de abuso sexual infantil conocen, y seguramente alguna víctima que inclusive lo ha contado ya siendo adulta. Porque otro mito es considerar que se relata fácilmente el abuso, cuando en realidad el porcentaje habla de casi un 20% que se cuenta. El otro está silenciado. Por eso es lo que les comentaba, que es la cifra negra de la victimología. Otro prejuicio, más que mito, tiene que ver, eso lo veo en la práctica, con relación a las adolescentes víctimas de abuso sexual infantil. Grandes revictimizadas sociales, porque pareciera que una adolescente, por haber tenido una vida sexual antecedente a la situación, ya no puede ser protegida, y más aún se la mira con una mirada prejuiciosa y de estigmatización.